Hola a todos, bienvenidos a la serie de videos del diplomado Smart Grid, Eficiencia y Optimización. En esta ocasión trataremos el tema Auditorías energéticas con el subtema Análisis y estimación de costos y consumos de energía. Viene otro tema, es análisis y estimación de consumos y costos de energía. Este es un poco más eléctrico, este sí es más eléctrico. Y vamos a ver algunas cositas también de bases de energía eléctrica. Los que son ingenieros electricistas no se me aburran y participen. Y los que no, pues pregunten todo lo que quieran para que nos quede el tema parejo a todos. Bueno, seguimos un poco también con la idea de contabilidad de energía. Ya habíamos dicho que la contabilidad de energía es una de las primeras tareas necesarias en la auditoría energética, ¿no? Hacemos la auditoría, hacemos inventario de equipos y contabilizamos energía, ¿no? Es como en etapas, y lo que sigue es ubicar oportunidades de ahorro de energía. Ahí se fue, debería decir, se debe identificar todos los medidores de energía en cada una de las fuentes. En auditorías de edificios se recomienda calcular el índice de uso de energía, ya lo habíamos visto. Cada tipo de uso de energía debe ser convertido a una unidad común, también ya vimos cómo, ya vimos por qué. Y las unidades comunes recomendadas, para no hacernos muchas bolas, en energía eléctrica, kilowatts hora o megawatts hora, depende del tamaño. Y en combustibles de cualquier tipo, cualquier otro que no sea eléctrico o energía que no sea eléctrica, millones de BTUs o gigajoules. Análisis de consumos, ya también lo platicamos un poco. Analizar 2 años, estamos en la parte de contabilización de energía. Analizar 2 años de consumo, recolectar información de facturas y distinguir entre base, temporada, bla, bla. Entender el esquema tarifario para poder hacer ese análisis. Análisis de costos de la electricidad, base, intermedia, punta, demanda y factor de potencia, ¿no? Es lo que nos tendríamos que... Cuando vemos un recibo de la CFE, es lo que tenemos que buscar siempre, ¿no? ¿Podríamos usar los costos? Sí, de hecho no hoy, pero les voy a dejar un trabajito, una tarea de esto, ¿no? O sea, de que van a analizar una empresa con 10 recibos, bueno, 12, o sea, 6, su año, y vamos a hacer un estudio de qué les recomendaríamos para que haga un mejor uso de su energía en función de esto, ¿no? Que base, intermedia y punta es importante ahí porque ahí vas viendo los equipos, ya analizamos equipos, ya analizamos lo que le llamamos medición, submedición, ya supimos cada equipo cómo genera, cómo usa la energía, bajo qué hábitos o criterios en el día, cuál es su proceso, sus hábitos, digamos, de empresa o de industria, y sobre esto, mapeando los precios y los esquemas tarifarios, recomendarle, mira, a ti te conviene, pues a lo mejor producir no sé, si produces manzanas, bueno, las manzanas, ¿no? Si produces algo, no sé, los cines, por ejemplo, ¿no? Oye, a la hora que llenas el cine es punta y tienes todos los aires acondicionados encendidos. ¿Por qué no enfrías un poquito las salas cuando estás en intermedia, y ya cuando empieza punta ya tienes la sala fría y la vas manteniendo nada más, ¿no? O sea, ese tipo de recomendaciones asociadas al entendimiento de estas tarifas, los tiempos y la temporalidad de esto, con el entendimiento de cada proceso, te ayudaría a definir las estrategias que cada quien. Entonces, dependiendo de la empresa, pues habrá que analizarlo. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, pero antes hay que entender este tema de factor de carga, ¿no? Que es la relación entre la demanda promedio y la demanda máxima en kilowatts para un mismo periodo. Y ahí está cómo se calcula. Factor de carga es igual a energía entre demanda máxima por las horas de lo que estás evaluando, del periodo que estás evaluando. Puede ser anual, un bimestre, un mes, etcétera, ¿no? Y es un buen indicador de ahorro, ahí, perdón, se me fue, de ahorro de potencia por demanda. El costo de demanda se reduce si la demanda se mantiene constante. Entonces, aquí la idea de la demanda, pues, es
que la mantengas constante manteniendo tu nivel de productividad, ¿no? O sea, no bajarla forzándola, pero que no se vean esos picos. Señores, yo sé que para ustedes es pan comido, pero déjenme terminar el tema, ¿no? No, ahí vamos. Demanda facturable, existen los conceptos. No sé si esté completamente actualizada la idea, porque ha estado cambiando. En México, no, ¿verdad? Es igual. Demanda actual se obtiene directamente de los medidores de potencia y energía. Demanda facturable se obtiene aplicando reglas de facturación. Contribuye hasta un 40% de la factura. Precio actual, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Ah, no, este precio no está tan actualizado. No sé cómo estará en México ahorita el pago por demanda en kilowatt, pero debe ser unos 170. Ya subió mucho más, ¿eh? ¿Cuánto estarán pagando por kilowatt hora? ¿Unos 220? Es que ya las tarifas nuevas ya van por regiones de la región. Ok. Entonces, lo que más cuesta es la demanda, la capacidad. Es una fábrica, no sé, por ejemplo, usa 10 megas y ellos contrataron 20, ahora se les cobran los 20. Ok. Es por la capacidad. O sea, ya por la capacidad contratada. Te están cobrando la capacidad de reserva. Eso es lo nuevo de este principio de año, ¿no? Lo que acaban de meter. En diciembre del año pasado ya ha permitido eso y pues sí, todo el mundo saltó, ¿no? Porque antes no te cobraban la capacidad. O sea, tú podías tener contratado una capacidad. Ya, yo quiero 100 megas, ahí está. Pero ahora como ya se tiene que optimizar, al momento que tú dices, yo necesito 20 y tú necesitas 10, yo te pongo los 20. Ok. Y te reservo los 20. ¿Los usas o no los uses? Están reservados. Tienes que meter reservados. una planta para poder generarte esos 20 de más, esos 10 de más Okay. que tú contrataste. Entonces ahora ya te están cobrando. Y eso va a terminar en que el usuario se eduque un poquito para poder estimar con mayor precisión realmente la demanda que... Sí, que realmente va a usar. Ahora, ¿qué pasa si uno pide menos y utilizas más energía al final? Te la cobran y te penalizan también. Te ponemos multa. Pero exacto, o sea, ahí debe de haber un extra porque si no, pues es más fácil. Te ponemos una multa del contrato. Bueno, sí, en el caso del básico, pues sí, ahí sí te lo multiplica por el factorcito que te pasa. O sea, que realmente no contrataste y para básico, pues es una penalización. Esa es la tarifa. Es el principio de la tarifa. Así es. Okay. O sea, te pasaste del subsidio, ahora pagas lo real. Claro, ahí te pagas más por la energía. Y para bajar tienes que pasar un periodo en el consumo. Sí. Okay. Pero digamos el doméstico, ¿no? Pero el industrial que tendríamos que estar... Esta idea es cubrir al industrial. Exacto. Aquí o sea, el tema es, primero, que su estudio de consumo o supervisión de consumo energético esté muy precisa, para que vaya y contrate una demanda lo más aproximada, ¿no? Y luego, cuidar que no se pase, porque si se pasa, le van a cobrar lo que se pase y le van a penalizar. y ¿Qué es si lo no que la comentan? utilizas, igual te la van a cobrar. Entonces. Si no la utilizas, te la van a cobrar. Entonces, tienes que ser muy preciso en decir más o menos cuánto. Está complicado. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es, ahora sí, tratar de ajustar su producción a un factor de carga, ¿sí? O pagar las consecuencias. No, pero es que, o sea, por ejemplo, hay una cerera, ¿no? Que tiene de repente unos picos de consumo. Sí. Entonces, si ellos Deciden que es muy ese es su importante proceso. para ellos Conservar la producción. claro. Pues, Sí, más barato Así es. pagar la multa que tener producción. Aquí el tema es que de todas maneras tienes que hacerlo, pagar y pagar lo que se debe pagar, pero el tema es que sea consciente, ¿no? Que sea administrado, que sepas lo que contrataste, que sepas lo que vas a gastar y que sepas si vas a gastar más por qué, ¿no? Que Sí, lo tengas en un proceso controlado. Claro, porque durante toda la vida nada más ha sido recibo la factura y la pago, pero Ándale, sin más análisis al respecto. es correcto. Okay. Uh-huh. Y entonces lo que tienen que cuidar, esta parte de la presentación a lo que va es cuidar la demanda, ¿no? Y hay elementos que tienes que cuidar, el factor de carga, ¿no? Que sea estable, ¿no? Cuidar los horarios, ¿no? La temporalidad, eso que platicamos, base, intermedia, punta, porque también es diferente el precio, ¿no? Cuidar el factor de potencia, que ahorita vamos a ver por qué también y para qué. Y si cuidas esas tres cosas,
vas a hacer un mejor uso. Independientemente que hay que estar atento al esquema tarifario que están comentando los compañeros, porque va cambiando, ¿no? Ahorita hay pues un número, pero este es números de antes de todos estos cambios de fin de año, ¿no? Entonces, pero independientemente de que cambie el esquema tarifario, lo que no cambia es que tienes que controlar la demanda porque es potencia y el sistema sufre si le demandas mucho, ¿no? Y te beneficia y te premia si eres constante en tu consumo alto o bajo. Si no tiene que reservar una potencia el sistema, llamemos de SENACE o el ente que sea, si no tiene que reservar una potencia para estar esperando que uses o no uses, ¿no? Porque eso que reserva cuesta, ¿no? Bueno, dicho eso, pasamos a un poquito. Esto cambió, ¿no? ¿O sigue igual? ¿Cambió? Sí, va a cambiar, es que la fórmula sí cambió. Cambió un poco ya le impactaron la demanda. Ok, es lo que comentabas, ¿no? Que, La reservaste ajá. Pero bueno, más o menos hay que considerar estas cosas, ¿no? No se lo aprendan de memoria. Pero si ustedes contratan, o ni siquiera contraten, ¿no? Vayan al portal de la CFE y vean la información que publica de tarifas, va actualizando toda esta información. Y no, o sea, esta demanda facturable, que es lo que te van a cobrar, se construye con una expresión que involucra la demanda facturable, bueno, genera la demanda facturable, es el resultado, pero involucra la demanda máxima en un periodo punta, la demanda máxima en un periodo base, la demanda máxima en un periodo intermedio, ahí tienen intermedia y base, intermedia, base y punta. La demanda máxima en periodo punta e intermedia, esta de PI, sí es eso, ¿no? Y estos factores, factor de reducción según el nivel de tensión, el FRB y el FRI, y ahora lo que comenta Víctor, la demanda que contrataste, ¿no? Seguramente cambió, no vamos a revisar la fórmula, hay que revisar la que está publicada en la página de la CFE. Pero en todo caso, pues qué bueno, ¿no? O sea, siempre hay que estar viendo la fuente final, ¿no? La original. Pero, moraleja, o sea, no está tan simple, ¿no? Hay que ver cómo se calcula, está en tu contrato y te lo va cambiando tu suministrador. Lo importante es tener cuidado porque se paga. Y antes del cambio que hicieron ahora principios de año, más o menos una industria promedio, pues a lo mejor estaría pagando entre un 30-40% de su recibo. Ahora no sé cuánto, pero es un montón. O sea, sí es mucho dinero, ¿no? ¿Y eso es a partir de este año? Siempre se ha pagado, esto ha aplicado siempre, pero a partir de este año cambiaron y le hicieron un poquito más dura, ¿no? Y luego el factor de potencia. Entonces, son tres cosas, ¿no? Energía, base, intermedia, punta. Potencia, ¿no? Que es lo que estamos viendo, la demanda que ahí de repente nos confundimos o confundimos a todo el mundo con... O sea, hablamos de potencia y hablamos de demanda, ¿no? En realidad es la demanda de potencia. Por eso decimos a veces demanda y es lo mismo. Pero esta es otra cosa, este es el factor de potencia, ¿no? Entonces, está ahí descrito. A ver si mejor se los explico con unas laminitas de diagramas que hay más adelante, ¿no? Yo creo que ese va a ser más fácil porque esto es muy aburrido, la cerveza invita, ¿no? Bueno, vamos a leerlo rápido. Las cargas eléctricas están compuestas por elementos resistivos y reactivos, ¿no? Reactancias, ya sea inductivas y capacitivas, esos son los reactivos. Reactancias, inductancias y la capacitancia, ¿no? Por ejemplo, transformadores y motores que tienen inductancias y esas cosas generan reactivos de un tipo, ¿no? Y hay capacitores que tienen capacitancias y generan reactivos del otro tipo, ¿no? Que son reactivos también. Las reactancias originan que la corriente se atrase, se desfase respecto al voltaje. Esto implica ineficiencias en la transmisión de potencia y entonces eso genera pérdidas. A ver, entonces, la corriente y el voltaje, por ahí lo tengo en otra. Ahorita lo ponemos en el diagramita. Y terminamos de esto más rápido. Dice, el uso de mayor corriente implica mayores pérdidas, ¿no? Ahí hay una expresión que la corriente es al cuadrado. Entonces, pues, mientras más corriente yo transmita por el conductor, como es al cuadrado, genera mayores pérdidas, ¿no? Se requiere mayor potencia reactiva, disminución del factor de potencia. O sea,
para hacer una disminución del potencia, una disminución del factor de potencia que me lo penalizan, me lo cobran, yo necesito inyectar potencia reactiva de un tipo, de la capacitiva, porque normalmente la que se excede es la inductiva y son, se suman algebraicamente. ¿Sale? Entonces, voltaje, corriente, potencia, se los dejo para los que no lo tengan bien presente, no lo voy a repetir aquí porque lo hemos visto ya varias veces que es cada cosa. ¿No? Y esto sí es de física básica. Por eso dice recordemos. Luego corriente continua, corriente alterna y corriente trifásica, ¿no? Entonces nada más para recordar que es una onda senoidal y que va el voltaje y va la corriente, tendrían que ir en la misma onda montaditos uno sobre el otro. Pero cuando tenemos factor de potencia se atrasa o se adelanta esto, de acuerdo con eso, estas son tres ondas diferentes. Tres fases ahí diferentes que van sincronizadas, ¿no? Es la corriente trifásica, ¿no? Separada por 120 grados cada fase. Pero bueno, este es de la base. Lo que quería era llegar hasta la mina. Y decir, hay las cargas resistivas que hablamos hace un rato, como ese tostador, ese foco que tiene una bombilla con una resistencia eléctrica, y que pues la corriente y el voltaje van a ir una sobre de la otra, montaditas en la misma frecuencia y con la misma amplitud, etcétera, ¿no? Pero el tema empieza a ponerse interesante cuando le metes otras cosas, por ejemplo, un motor. Y el motor, antes de que genere trabajo, lo tienes que generar un campo magnético. La abogada lo sabe, así que, por favor, señores, pasamos al siguiente tema. Tú vas a generar trabajo, le aplicas una corriente, aplicas un voltaje, circula una corriente, y antes de que se empiece a mover el rotor, ¿no? Está el rotor y el estator, se genera un campo magnético. Ese campo magnético, que tiene un par, hace que se mueva, consume energía, consume potencia, pero esa potencia no genera trabajo. Esa potencia genera reactivos, esos inductivos que decíamos hace rato. Y pues yo no me genera trabajo, pero me demanda una potencia. Entonces la infraestructura eléctrica del suministrador, o más bien de distribución, tiene que tener la capacidad para soportar esa potencia que demanda. Esa potencia son kVAs, ¿no? Son kVs, ¿no? Bueno, VAs, ¿no? Si son miles, pues son kVAs, ¿no? Es voltaje por corriente. No necesariamente es watts, ¿no? Pero genera esa demanda, yo no la necesito, pero la tengo que pagar. Entonces esos no son así como me estás penalizando. Pues sí te penalizo porque me estás demandando más potencia, aunque tú no la necesites, ¿no? Eso es el factor de potencia. Bueno, eso deriva el concepto de factor de potencia. Y luego tenemos las cargas capacitivas, que son muy similares, nada más que en lugar de generar un campo magnético, generan un campo eléctrico. Antes de que el capacitor, o sea, primero tenemos que energizar el capacitor los dos lados, y antes de que fluya la corriente, consumimos energía para generar ese campo eléctrico. Es lo mismo que el inductor, nada más que es otro tipo de campo. Uno es eléctrico, el otro es electromagnético, magnético, y también hay un retraso. Bueno, uno adelanta y el otro atrasa la corriente respecto al voltaje, ¿no? Y eso es lo que se tiene que eliminar, ¿no? O sea, que se eliminen entre las dos. En que entre las dos, exacto. Porque uno atrasa, el primero atrasa y el segundo adelanta. Si nada más tienes capacitores, es tan malo como si nada más tienes inductores. Pero el tema es que la industria y casi todos los edificios tienen más inductores, mucho más inductores que capacitores. Entonces siempre la traemos atrasada. Y para compensarla, metemos bancos de capacitores. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia energética, la actividad del consultor en eficiencia energética es ir a medir los reactivos inductivos, van a salir más, y meter bancos de capacitores. Tiene que calcular el tamaño del banco de capacitor y determinar dónde lo va a montar para que se maten, ¿no? Y entonces ya hacia afuera, la utility dice, este señor, maravilloso, no me genera reactivos, ¿no? No hay sistema que esté poniéndole un precio a eso, ¿no? A un precio que esté desfasado. O sea, ya que te pongan tanto en generación como en carga. Un sistema que te ponga O sea, un precio. un operador del sistema que te
ponga un cargo por desfase. No, pero la tarifa, ¿no? O sea, la tarifa por factor de potencia, ¿no? El hecho de que te cobren, le llamamos penalización, ¿no? Pero, o sea, si tu factor de potencia anda entre 1 y 9, está bien. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero si anda en menos de 9, de punto 9, o sea, entre 1 y punto 9, no tienes problema, no te penalizan. Pero si anda más bajo de punto 9 hacia, digamos, 86, punto 80, punto 70, punto 60, cada vez la penalización es más alta. O sea, te penalizan conforme al factor y a la demanda. Hay una expresión. Ajá. Y eso ocupa también una cantidad importante en tu recibo, ¿no? O sea, ya hablábamos de que la demanda y no cuidarla y ahora pues, va a estar peor, pero antes era un 30% del recibo, ahora va a ser más. El factor de potencia es otro tanto, a lo mejor podrá ser un 20%, depende de la industria, pero una tarifa en un edificio o una empresa o una industria que consume mucha electricidad y paga facturas muy grandes, 20% es muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, esta es la famosa cerveza. Ahí miren, lo hemos platicado, pero lo voy a explicar otra vez bien pianito, porque es un tema fundamental en la industria eléctrica, ¿no? Esto se llama triángulo de potencias. Entonces tenemos 3 tipos de potencia. La potencia real es esta. Esta potencia real es la que realmente se generó trabajo, ¿no? Iba a decir que se consumió, ¿no? Es la potencia que generó un trabajo. Y luego tenemos la potencia aparente, esta S, que es la potencia que ve el sistema eléctrico. Es la que tiene que suministrar el sistema eléctrico, la que tiene que soportar el sistema eléctrico. Que esta potencia se mide en VAs, ¿no? Si ustedes ven, los transformadores siempre están tasados en kVAs, ¿no? Son voltaje, ampere. No es watt, la potencia en watts es la real. La potencia aparente no está en watts, está en volts ampere. Y luego tenemos otra potencia que es la reactiva, es esa que es una parte, ¿no? O sea, la potencia aparente tiene potencia real y tiene potencia reactiva. La suma no es tal cual, o sea, se tiene que hacer con este triángulo de potencias. La potencia reactiva, los volt ampere reactivos son estos. Entonces, lo que tenemos que tratar de eliminar es esta flecha. La tenemos que tratar de hacer 0. Si fuera 0, la potencia real y la aparente sería la misma, lo que quiere decir que el coseno de este ángulo sería 1, porque el coseno es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, esa división nos daría un 1. No nos da un 1, nos da menos de 1, ¿no? No puede ser más que 1, por esa cociente que acabo de decir. Entonces, si es muy grande este vector, la Q, baja, se va acercando a 0. Si es pequeño, sube, se acerca a 1. Entonces tenemos que tender a hacerlo menor este vector, ¿no? Y aquí dice, el factor de potencia es el coseno aquí dice esta J, pero es este ángulo phi. Y es la división entre PS, ¿no? Que es entre la real y la aparente. Y en México, ya les decía yo, o sea, un buen factor de potencia anda entre 9 y 1, no te lo penalizan. Pero si andas abajo, te lo penalizan. Y yo aquí preguntaba por qué, ya les platiqué por qué, ¿no? O sea, porque demandas esa potencia, tú aunque no la consumas, la demandas y se la tienes que pagar al suministrador. Porque todo el sistema eléctrico está diseñado o dimensionado para la potencia. ¿Cuál es la potencia que tiene que soportar el sistema eléctrico? La aparente, la S, ¿no? Entonces, si yo estoy, aunque consuma y vea en mis sistemas y mi operación de la P, pues le estoy demandando a la CFE la S, entonces le tengo que pagar por la S. Claro, difícilmente se mide completa, entonces lo que hacen es te penalizan por el factor de potencia, por tener esto, ¿no? Tiene temas, ¿no? No nada más es el tema de la capacidad, por ahí pues vamos a hablar hay temas de oscilaciones, reactivos, armónicas, muchas más cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de capacidad es esto. Y cómo se corrige el factor de potencia. Lo que tengo que hacer, hay otra expresión, es con coseno, la otra expresión matemática se hace con tangentes,
Y conociendo estas variables, yo puedo determinar una cantidad en volts ampere reactivos para matar los volts ampere reactivos de la inductiva, ¿no? Y ya cuando lo determiné, o sea, eso se saca en faradios, y entonces voy al mercado y compro un banco de capacitores de tantos faradios, ¿no? Así es como se corrige. Ahora, lo de la cervecita, pues está muy simple, ¿no? El triángulo ya lo vieron, la cervecita es más representativa. Todo, hasta la espuma, es lo que el transformador debe de soportar. Es la aparente. La que me tomo, disfruto y es la que quiero, es la real. La que me estorba es la reactiva. Así de simple. Bueno, ahí hay otro ejemplo con un carrito, pero está más bonito el de la cerveza, entonces vamos a obviar el del carrito. Que igual regresando a los ejemplos los factores, bueno, del inductor y los capacitores, es esa potencia que se utiliza en el inductor para darle vueltas al motor. Antes de que dé vuelta, en el momento, o sea, es la potencia que ocupas en el tiempo en el que el campo magnético se crea hasta el punto en el que mueve el motor, el que empieza a generar trabajo. Esa potencia es la que es esa espuma. Y dicho en un capacitor, no sé si se acuerdan de sus clases de electrónica, tú no, pero te platicamos, un capacitor, vienen los conductores, son dos placas metálicas cerquita, separadas por un elemento dieléctrico, que generalmente puede ser aire o cualquier otro elemento dieléctrico. Aplicas voltaje, una diferencia de potencial, por los electrones de un lado y acá los hoyitos del otro lado se ven y se quieren y se echan ojitos, y mientras más voltaje, más se emocionan, más quieren estar cerca, pero hay un dieléctrico ahí, o sea, estás haciendo cada vez más grande el campo eléctrico hasta que se rompe el dieléctrico, pasa el electrón, pasa la corriente, pero ese periodo es lo mismo que el inductor, ¿no? El periodo en el que tardó en generarse el campo y romper el dieléctrico, esa potencia es la aparente. Pues que en ejemplos, o sea, me queda claro que el reactivo son motores, y un ejemplo ¿De un capacitor? Ajá. Es que, o sea, en algo que en la electrónica hay capacitores, pero hay más inductancias. También hay capacitores. Casi toda la electrónica tiene, más la electrónica viejita, ahora ya no tanto. Cada vez se usan menos en realidad. Ahora pues yo los veo que se usan más para corregir reactivos inductivos. Sí. Dentro de una empresa, y por ejemplo, CFE Distribución tiene bancos de capacitores en puntos específicos. Pero no porque tenga, por ejemplo, en mi casa, pues la resistencia son los focos, ¿no? Sí. El horno de microondas tiene inductancias, estas computadoras, la balastra, hay inductancias por todos lados, pero capacitores hay poco. Y justo por su ausencia es que se tiene que... Justo por eso, si hubiera parejito, pues a nadie nos importaría esto, ¿no? Ahora, esto súmenlo y llévenselo hacia arriba, esto es aguas abajo. Ajá, sí, no se requiere tanto para el diseño. Como son universales, son diseños universales y las características de la Universidad de México son particulares, entonces no se podrían poner. No, se ponen artificialmente, los pones a propósito, pero en un sistema eléctrico normal tienes menos capacitores que inductores. Entonces, por eso da pie a la necesidad de contrarrestar esas reactancias de los inductores. Si tuviéramos parejito, pues no tendríamos problema. Ahora, como así es todos los sistemas eléctricos, y yo les decía, esto es aguas abajo, si nos vamos aguas arriba, líneas de bajo voltaje, de medio en sus diferentes niveles, alto voltaje en alto en sus diferentes niveles, la gran red de transmisión, la que opera transmisiones en esa, esa trae ya muchos reactivos. Y todo se va sumando. Todo se va sumando. Y entonces ahí lo que se hace a nivel de subestaciones o en algunos puntos específicos de la red se llama compensación de reactivos. Y hay equipo específico muy caro para compensar reactivos, que muchas veces son bancos de capacitores, filtros. O veíamos que, por ejemplo, con Jorge en alguna de sus clases, no sé si se acuerdan,
Nos enseñó los motores, ahí, ¿cómo se llama? Se ocupan un tipo especial de motores muy grandes. Ahorita se me fue el nombre, me acuerdo en un ratito, para contrarrestar reactivos. O sea, el problema no nada más es a nivel de una industria, ¿no? Es HVDC, ¿no? Se ocupa electrónica de potencia para eso, compensadores, acá, a lo mejor ustedes venden ese tipo de cosas. Bueno, no me acuerdo bien del nombre de todos ellos, pero luego lo revisamos. Este tipo de compensadores. El efecto de que haya más o sea, que vaya retrasado y haya más reactivos capacitores. Ajá. ¿Qué efecto genera a la frecuencia? ¿O no le afecta como que a la armonía de la red y a la frecuencia que tiene que tener? ¿Hay algún impacto? ¿O al SENA se le afecta? ¿O más bien nada más es porque alguien tiene que pagar lo que yo estoy considerando como... Sí, yo creo que el tema es más de capacidad sí. Okay. que de armónicos o que de oscilaciones, ¿no? O sea, no afecta tanto la frecuencia. Aquí es la capacidad. Desfasa, pero están en la misma frecuencia. Los 60 Hz van adelantados y atrasados, eso no los cambia. Excepto cuando empiezas a meter, por ejemplo, no sé, los generadores meten mucho ruido. O sea, ahorita no pasa nada porque hay 3, pero como pero más pongas... tienen sus sistemas para armonizarse con la frecuencia. Ajá. O sea, si lo metieras directo, pues sí hay mucha oscilación, mucho ruido, pero eso se supone que se prevé para... Sí, pero ya es otro tema, ¿no? Ese no es por reactivos, ¿no? O sea, sí hay un tema de afectación en la frecuencia, ¿no? Los aerogeneradores, las plantas fotovoltaicas, pero no es por reactivos, ¿no? Este es un tema inductivo, capacitivo, reactivo, potencia, ¿no? Capacidad del sistema. Me demandas más capacidad, te cobro por esa capacidad que me demandas, ¿no? Y también tiene que ver con pérdidas, ¿no? Eso también es muy interesante, pero pensemos ahorita en capacidad y potencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿todo claro? ¿Todos claro? Es a lo mejor regresar un poquito a bases, pero a veces es importante recordar las bases, ¿no? Aquí en México hay cargos por factor de potencia, te penalizan y ahí está la fórmula, no sé si cambió en esta última revisión que hicieron, pero esta era la del año pasado. Como ven, te pagan también, hay una bonificación por un factor de potencia capacitivo, ¿no? Pero es menor. Entonces, pues aquí el chiste es más bien reducir el inductivo y no tratar de hacer negocio con el capacitivo, ¿no? Aunque si tienes, te ayuda la CFE, te ayuda el sistema, el SENACE. Estamos en remoto y en vivo y en directo con Álvaro y con Juan José Barrios. Sí, ya se fue Agustín. Si tienen alguna duda, comentario, Álvaro, Juanjo, deténganos, participen y si no, yo les pregunto, ¿eh? Pero lo que queremos es hacer ya más dinámicas las sesiones también en línea. ¿Salen? ¿Amenazados están? Sale, ya. Vamos a seguirle. Cuando yo platico con gente del tema de energía, generalmente entiendo y veo que es mucho más fácil que lo entienda el común del ciudadano. A la energía, al petróleo, ¿no? A hidrocarburos y gas, ¿no? Porque como que no tienen tanta complejidad como la que acabamos de ver, ¿no? En la eléctrica, pues tienes que entender qué es potencia, ¿no? Y hay que explicarle a la gente, oye, es que la electricidad, pues, sí entiendo la energía, pero ¿y la potencia? Y desde ahí hay que explicarles. Y luego les tienes que explicar ¿por qué es tan complicada la tarifa si nomás me vendes una sola cosa, ¿no? Pues sí, te venden... son todos estos cargos? Sí, base, punto, intermedia, la potencia, ahora con toda la complejidad. El factor de potencia es un tema, te lo cobro, y además es un tema tan técnico que ni le vas a entender, así que me pagas lo que yo te diga, ¿no? Casi así es, ¿no? Y en la parte de combustibles, los otros, es como más fácil, ¿no? Aquí, ¿cómo se mide, por ejemplo, un combustible? El gas natural normalmente lo medimos en pies cúbicos o metros cúbicos si no hay más. El combustible o diésel, que son líquidos, esto es en litros, galones o barriles.
el carbón en toneladas, perdón. Y bueno, habrá ciertas variables y los sistemas, el sistema internacional o el sistema americano cambian las cosas, pero en términos generales es esto. Y la factura es por unidad de volumen o por energía consumida. Te puedo facturar por litro o por kilo o por lo que te esté vendiendo, o te puedo facturar por gigajoules, megajoules, etcétera, ¿no? Por la unidad de energía. Por ejemplo, el gas que llega a sus casas, ¿cómo se los facturan? Metros cúbicos. Entonces, ese es gas, ¿no? Ese es en metros cúbicos. El gas LP, el licuado de petróleo, si son litros, el que compras en un tanque, ¿no? El de los camioncitos que andan en la calle. Son 20 litros, ¿no? Son kilos, pero son litros. Son litros, ¿no? ¿Kilos? Sí, ¿O litros? Ah, bueno, es que hace mucho que ya no soy proletario, entonces no me acuerdo. Y a mí me llega en el sí, el gas natural, fenosa de eso. No, en Monclova sí, tengo uno que tener su tanque estacionario y sí, es como... Sí, no. Perdón. No, bueno, puede ser litros o puede ser kilo. A ver, el gas natural licuado de petróleo, ese sí es líquido, ¿no? Es pero es en kilos. El del tanque, ok, ya no vuelvo a decir la palabra. Está bien, porque sí me vi muy gandalla. Para comprar los combustibles en términos de energía, para comprar los combustibles en términos de energía, cuando la factura por unidad de volumen se convierte, entonces a millones de BTUs o gigajoules, ¿no? Ahí, que también podría ser por ahí. Se requiere conocer el poder, o sea, para hacer esta compra y para entender lo que estás comprando y lo que estás usando, generalmente hay que tener mucha conciencia del poder calorífico de la cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que hace rato hacíamos un ejercicio de una caldera que tiene la capacidad de quemar diésel o quemar combustóleo? ¿Qué te conviene, no? O sea, puede ser más barato el combustóleo, puede ser más caro el diésel, pero tienen diferentes poderes caloríficos. Entonces ahí, a la hora de convertirlo al final en megajoules o en gigajoules, impacta el poder calorífico para ver qué nos conviene más, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Costos de los combustibles, y es algo parecido a lo que veíamos de los eléctricos, pero asociados a esto. Según el nivel de consumo, se aplican diferentes cargos. Cargo por servicio, que puede ser un costo fijo. Se incluyen costos por distribución, por operación, por mantenimiento de la compañía de suministro. Luego, como las tarifas ahora no le meten el de distribución, el de transmisión, el de no sé qué, y dices, todo esto tengo que pagar, mejor pongo mis paneles, ¿no? Cargo por suministro, por consumo, costo variable. Los costos por servicio, pues, o sea, por el hecho de tener, por ejemplo, la toma de gas, ya hay un servicio asociado que te da la compañía, y el otro sí es exactamente por mi consumo, y es variable en función de mi consumo. Y luego es importante a veces hacer estimaciones de costos de la energía. Para distribuir los costos de energía es importante estimar consumos, se repite la palabra, del uso de energía en equipos, sistemas y procesos. Se debe considerar eficiencia del sistema, factor de planta, factor de carga y costos unitarios. Ahí hay unos conceptillos. Por ejemplo, factor de planta. ¿Todo el mundo tiene claro qué es el factor de planta? ¿Alguien sabe qué es el factor de planta? Es el funcionamiento real de la planta contra el que podría la capacidad estar diseñado. Entre lo que se genera realmente. Se da en horas, les doy un tip, es en horas. Sí, por ejemplo, en una solar no es 100%, porque sí, o sea, las que produce contra las del periodo, que normalmente es el año. Entonces es las horas reales de producción de la planta entre las horas del periodo, que normalmente decía hacia 90. Entonces entre 8,760. Entonces eso te da el factor de planta. Factor de carga, bueno, lo acabamos de platicar, pero alguien que me lo quiere explicar otra vez de regreso. Factor de carga. Ajá. Por como lo entendí, es la relación entre
la energía que utilizas entre la energía máxima, la demanda máxima. Sí, pero no energía, siempre demanda. Okay. Es entre la demanda máxima y el promedio de la que utilizas, ¿no? Okay. Y luego viene, ¿qué otro? Costos unitarios. Bueno, eso ya no es un tema. Eficiencia del sistema. Todos los sistemas tienen una eficiencia. Entonces, hablamos mucho de eficiencia, ¿no? Eficiencia energética, los sistemas tienen eficiencia. Tienes que multiplicar o dividir por la eficiencia, depende si estás a la entrada o a la salida. ¿Qué es el tema de eficiencia? Y esta laminita pues está muy simplona. Les da el tip más importante de cómo calcular la eficiencia, ¿no? La eficiencia de un sistema es la energía de salida contra la energía suministrada. O sea, es la entrada, perdón, la salida entre la entrada. La salida sin las pérdidas, ¿eh? O sea, aquí lo voy a señalar. O sea, tienes que dividir esta energía útil entre la energía suministrada. También pudiéramos pensar que por acá salen, que como salida tenemos pérdidas, pero hay que restar estas pérdidas. Entonces nada más es útil entre suministrada. Y esto te va a dar un porcentaje, es un número menor que 0. Perdón, menor que 1. Perdón. O lo puedes sacar como 1 entre la energía, las pérdidas entre la energía suministrada. Te va a dar lo mismo. ¿Vale? Entonces la eficiencia de un sistema pues siempre será menor que 1, ¿no? Puede ser 90%, 60%, 70%, 30%, 40%, cualquier sistema. Una planta de generación, un sistema de iluminación, una computadora, todos los sistemas tienen una eficiencia. ¿Y porcentaje de qué tan eficiente tiene que ser? Me imagino que varía. Depende del sistema, depende de lo que estés analizando. Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de energía eléctrica, ¿no? Las plantas de generación. Una planta de generación muy poco eficiente, pues a lo mejor tendrá una eficiencia del 30%, 40%, ¿no? Hasta 20%. Bueno, depende. Ahora, las plantas, la eficiencia de generación de una central fotovoltaica, pues están muy bajas porque no hay suficiente, ¿no? Hay mucho, ahorita por ejemplo está nubladito, o sea, aunque su factor de planta ahorita por ejemplo está generando, ¿no? Eso incrementa su factor de planta, pero su eficiencia es baja porque está generando pero es nublado, ¿no? Entonces ahí baja la eficiencia. Depende mucho, pero digamos las tradicionales, ¿no? Ciclos combinados o turbogases, carboeléctricas, todas esas. Las más eficientes son los ciclos combinados que empiezan con gas y a la salida de los gases de combustión generan con intercambiadores de vapor, de calor, generan vapor y lo meten a otro ciclo con vapor. Entonces hacen un doble ciclo de eficiencia y luego todavía tienen algunos otros sistemas de intercambio de calor y vuelven a veces a aprovechar. Pero esas cosas andan como en un 60, 65, no más, ¿eh? Okay. Hay un ciclo térmico que se llama ciclo de Carnot, que dice que idealmente la eficiencia de un sistema térmico no puede ser mayor que, creo que, el 70%. O sea, hay un límite físico para esto. O sea, ya los ciclos combinados hacen milagros. Pero ya de ahí para abajo, ¿no? O sea, puedes tener una carboeléctrica de un 50% de eficiencia, cosas por el estilo. ¿Vale? Gracias. Luego tenemos el factor de carga, que ya hablamos de él, y el factor de planta, ¿no? El factor de carga es la carga promedio entre la carga nominal. Y tenemos, se expresa en porcentaje, es el porcentaje de factor de carga. Y el factor de planta, que también acabamos de comentar, es las horas de operación entre las horas del periodo. ¿Vale? Y se dice porcentaje, ¿no? Se expresa en porcentaje de factor de planta. ¿Sí? Sí. Son como que cosas que oímos a cada rato, ¿no? Yo lo que se las quiero poner un poco en términos de matemáticas para que las veamos más claras, ¿no? Matemáticas sencillitas. Y luego, ¿cómo haces el cálculo de la demanda de potencia? La demanda de potencia de la fuente. Se requiere conocer la potencia demandada de la carga y la eficiencia. Entonces, es la potencia en la carga entre la eficiencia del sistema, te da los kilowatts de demanda. ¿Sale? Y
si conoces el factor de carga, pues lo haces con esta otra expresión. Potencia nominal por factor de carga entre eficiencia. Y te genera también la potencia demandada. ¿Está bien? Espérame, que ya no. Y ahí hay un ejemplito de esto que le estábamos diciendo. Horas de operación, por ejemplo, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando el cálculo de consumos de energía. Requiero horas de operación. Voy a calcular cuánto consume de energía algo, un sistema, ¿no? Hice mi recorrido y encontré un motor y quiero ver cuánto consume de energía, o un sistema que quiera. Entonces, utilizo las horas anuales. ¿Cómo saco las horas anuales? Es el factor de planta por las horas del año, ¿no? Y luego, ¿cómo saco los kilowatts hora anuales? Ocupo las horas anuales y lo multiplico por la demanda del sistema. Y ahí estoy sacando que el consumo anualizado de energía, ¿no? Que me va a generar este consumo anualizado, obviamente si es energía kilowatts hora, y anualizado pues es anuales. Entonces es multiplicar la demanda por las horas de operación de ese sistema y el resultado es energía, kilowatts hora, megawatts hora, millones de BTUs en un año, ¿no? Que utiliza este sistema. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo saco el costo de energía? El costo de energía anualizado, ahorita ya tengo lo que gasta ese sistema de energía anual, este costo unitario, y me va a generar el costo anual. Entonces, las unidades son pesos anuales, kilowatts hora al año, y necesito tener de entrada como información lo que cuesta el costo unitario por kilowatt hora de esta energía, ¿no? Y el resultado es en pesos. Esto es para sacar costo anualizado de energía. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Ahí va el ejemplo. Calcular el costo de consumo de energía de un sistema de iluminación, por ejemplo, la iluminación de este edificio. ¿Cuánto consume de energía? ¿Cuál es el costo por el consumo de la energía de ese sistema? Que consta de 50 lámparas y cada lámpara es de 192 watts. Cada lámpara está compuesta por un balastro y 4 tubos fluorescentes que operan 3,000 horas anuales. Considere 1.2 pesos el kilowatt hora. ¿Quieren hacerlo o ya se los pongo aquí para que vean cómo se hace? Ah, qué flojera, ¿verdad? Ahí está. Entonces está muy fácil, ¿no? O sea, en realidad son los... ¿Perdón? Es que ya va a ser la una, ya no nos vamos a poner a hacer ejercicios. Soy bien Marco, ¿verdad? Bueno, ahí ven cómo se hace. Está muy sencillo. O sea, vamos a sacar la demanda que consumen esas lámparas, ¿no? La demanda de potencia que le exigen al sistema, ¿no? Y que son 9.6 kilowatts y salió de multiplicar las 50 lámparas por 192 watts cada una. Y pues como estamos hablando de kilos, lo queremos en kilos, lo dividimos entre 1000, ¿no? Y lo que quiero es sacar la energía, eso fue potencia. Entonces tengo que multiplicar esa potencia por tiempo para que me dé kilowatts por hora. ¿Cuánta energía consumen esas lámparas? Pues es 9.6 por 3,000, ¿no? Son 28.800 kilowatts hora. Y luego, ¿cuánto me cuesta eso? Pues ya lo multiplico por el unitario del precio de la energía, ¿no? Y me cuesta 1.2 pesos por kilowatt hora, que eso me suena que no es DAC, es un usuario bastante subsidiado. Pero si son dólares, a lo mejor ya es un usuario más que DAC, ¿no? Es un balastro. Un balastro, suena bien feo, ¿verdad? La balastra electrónica. Ajá, las lámparas fluorescentes normalmente para que funcionen necesitan energía, corriente directa y en cierta calidad, con ciertas características, entonces no las puedes conectar a la línea. Y llevan un dispositivo, un balastro. Es como un transformador. Básicamente. Tienen ahí un transformador y rectificadores. Ajá. Muchas veces te puedes fundir el foco y ya vas bien contento y cambias tu foco. Y te das cuenta que el problema era el balastro. Pero cuando se queman, vuelven. Que de hecho es un rectificador, o sea, es el contrario de una inversión. Es un
de alterna directa. Yo no me di cuenta. Creo que tengo problemas de partes. Sí, aquí puede ser que lleven un transformador, pero lo importante que llevan es un rectificador, Ok. ¿no? Porque cambian Claro. de alterna directa. Sí, porque se me pasó a comprar los focos, así bien contento, y luego voy viendo. No. Entonces, no. Luego, ¿qué sigue? Ahí va otro ejercicio. Ejercicio. Dice, se tiene un motor eléctrico de 50 caballos y 92% de eficiencia. 50 y 92, alta eficiencia, un motor de 92 es de alta eficiencia, que opera con un factor de carga del 75%. El motor se utiliza 5 días a la semana. Calcular el costo anual por operar el motor si el costo de electricidad es de $1.2, vamos a ponerle por kilowatt hora. Y el 75, pues es nada más porque se opera el 75% del día, ¿no? Así es, sí, es un factor de planta. Pero esto, acuérdense, ubiquen dónde está el dato que les interesa entender y conocer, ¿no? Si es de entrada, eso incluye las pérdidas. Y normalmente cuando vamos a pagar un combustible, o en este caso una energía, la energía eléctrica, pagamos los kilowatts hora que entran, o los kilowatts hora, o los kilowatts si es potencia, ¿no? Lo que entra. Y usamos, en este caso el motor usa por lo que sale después de las eficiencias, ¿no? Entonces, si vamos a considerar dinero, siempre tiene que ser a la entrada. Perfecto. No, no. Gracias. Bien, ¿esto? ¿Quieren alguna explicada adicional o ya con esto? ¿Sí? Sí. Normalmente, ajá. No, yo nada más la duda. Si multiplicas el factor, o sea, multiplicas el factor de carga porque esa es la demanda real que usaste, ¿no? Sí. O sea, pues, Es el factor de carga del motor. Sí, esa es la demanda, el porcentaje de la demanda completa, ¿no? Su factor es 0.75, entonces y se multiplica porque ahí, en este caso, va directo, ¿no? O sea, se hace más chiquita la cantidad, pues. Entonces, ¿no? Tienen ahí su calculadora. ¿Cuánto les da 0.746 por 50 por 0.75 nada más sin eficiencia? Por 50%. 27.975 kilowatts. Ajá. no, 37. No, pero sin la eficiencia. Sin la eficiencia. Ajá. Esa es 27 algo, ¿no? 27.9. Eso fue convertir la potencia de caballos a potencia en watts, ¿no? Sí, por el factor. Y por su factor de carga. Es más, sin el factor de carga, ¿cuánto te da nada más? 37.3. 37. Y luego ya el factor de carga pues se reduce, ¿no? Y ya con la división suman un poquito. Sí. Es que esa es la potencia a la entrada del sistema. ¿Vale? Si le quitaras lo de la eficiencia, pues tendría que ser un poquito menor, ¿no?
Y si hay motores eléctricos con ese porcentaje de eficiencia. Los más eficientes. Ujú. Normalmente hay 3 tipos de motores eléctricos, como en 3 generaciones, ¿no? La generación, digamos el 1, 2 y 3, tienen diferentes nombres, pero y que hay el estándar americano y el estándar europeo y son más o menos parecidos. Los convencionales andan en eficiencias como en 82%. Luego los motores en la generación 2 tienen eficiencias máximas como de 86%. Y los de última generación, los de alta eficiencia, alrededor de 90%. 92% es muy buena eficiencia. Y son de los sistemas más eficientes que hay. ¿Y son motores que se mantienen así también con el tiempo? ¿O igual? No, se va perdiendo la eficiencia. Mientras más viejo, pierde eficiencia. Luego un motor viejo, lo que hacen es que en lugar de cambiarlo por uno nuevo de alta eficiencia, van y lo rebobinan otra vez. Le hacen mantenimiento y lo rebobinan. Cada rebobinado que le hacen pierde un 1% de eficiencia. Ok.